No recuerdo. Estábamos a... Iba a hacer la misión de Aveline. Eso me tiene sentido. Vamos a llevar a Isabela. No la llevo nada. Vamos a variar un poco el equipo, aunque sea solo para esta misión secundaria. Pero voy a salir un momento de la casa para revisar los equipamientos. Necesito... Para la casa y coger bastón, dos espaditas y un escudo. Uy. No sé por qué siempre que empiezo, los FPS al principio como que varían mucho, luego ya se van estabilizando, ¿no? Un poco. A ver. ¿Valdrá este? Creo que sí. Con estas cosas. Perfecto. Maravilloso. No tienes nada tu nombre. Y yo ya me había puesto para ir en plan... Do men find you intimidating? What about Wesley? Did he? Isabella. What? Too soon? Too soon, too personal, too... everything coming from you. Oh, sore spot. If you don't shut up, I'll give you a sore spot. De vez en cuando quiero revisar esto por si acaso de repente tienen mochilas, porque no sé cada cuánto varía el equipamiento, tampoco sé cada cuánto debería ir a hablar con los compañeros. Vale, entonces teníamos una misioncita aquí. Yo sigo pensando lo de los 50. Ah, ya tenemos 50 euros. No sé si hay que hacerlo, si es una historia o...
There might be some stragglers before the main group. Nothing we can't handle. Sí, el resfriado a mí me dura todo el año. No sé si lo de los 50 euros es que tienes que pagarlos tú o los consigues en alguna misión que aún no he hecho. Son para eso. ¿Con quién nos estamos pegando? No falta el asesino. Aquí está, me cago en Dios. Los tienes que ir consiguiendo con las misiones. Bueno, en ese caso ya las tengo. Así que puti. Joder, lo siento. Ay. Cuando acabe puedo ir a hablar con... Me quedan como... Nada, esta misión de Aveline. Y otra también aquí en las montañas. Un ok y le pego una vieja Adri que está aquí conmigo. Ok. Y gracias por pasaros. Ay. Perfecto, gracias, mano blanca. Minutos que subir. Aparte de seguir con misión de historia. Pero todo lo opcional antes. De acuerdito. Vale. Ok.
Ey, vete a mí. Hola, Rezan. Uy, una trampa. Si Isabela puede desactivar trampas. Hola. Camino. A ver qué hay por arriba. We're close to the ambush, Hawk. Be ready. Vamos para allá. There's our targets for the Carpool Guard. Ay, siempre me olvido de sacar a la perra. ¿Ya está? Well equipped for bandits, but dead is dead and the road is clear. Captain Jevon needs to know of this. Back to the barracks for your just reward. Así de fácil. Dejamos las trampas. No queda nada por aquí. Ok. Vamos a por la recompensa. Not much room in the barracks, but there's nowhere I'd rather be. There's Jevon's office. Wait while I explain our initiative. I don't know how they do it where you're from, guardswoman, but I decide the patrols, not you and your whims.
You may have been put up for lieutenant in your first year, but I'll have no show-offs in my command. Have I made myself clear? Report to your post before I have you and your Ferelden accomplice jailed. Well, what a charming fellow. I don't have to like him, but he could at least listen. Bandits are dead. That's all that should matter. It's not the first time he's made me wonder like this. Something is wrong. This is probably a bad time to discuss my bill with him. He'll jail you. I don't doubt that. The rest, though. Well, the duty roster will have my next patrol. Sounds like I'll have plenty of time to follow you around. Nice. Threaten my friends. Letting that one go, Captain. The strangest thing, this mess. I can't concentrate on much else. Captain Jevon just confuses me. I don't think I can do that. Ok. Ah, espera. Aquí hay algo. Aveline! ¿Por qué anda así? I owe you for clearing that ambush the other night. Saved me a mess of trouble. Brennan, that route was yours. It was. Single patrol. I'd have been dead for sure. A lone guard isn't much of a patrol. Shouldn't need to be. That route was clear for weeks. First noise out of it was your big fight. The captain reassigned me after he heard what you did, and I passed the satchel to Donnick for his patrol tonight. The satchel? Pay and order assignments. Captain has us run deliveries to the outposts during light duty. It's usually just an updated copy of the roster. The satchel for that night was heavy, though. Anyway, thanks again, Aveline. You're a good one. So the satchel gets heavy the same day we discover an ambush. You're sure you want to pursue this? This is your superior we're talking about. If a guard has been put at risk, a good captain would want to know why. And if he's not a good captain, I want to know why. I bet there's a perfectly reasonable lie that explains why your captain arranged this. I'd be willing to hear it, but not while a guard may be walking into a trap. Brennan said Donnick. A good man. Donnick. I've got his route. A night walk in Lowtown. Let's go make sure his quiet patrol stays that way. Vale, entonces aún tengo más que hacer con Aveline. If you kick that wall one more time. Baja ciudad de noche. Hay que salvar a Donnick. No caigo, si conozco a Donnick. Me doy cuenta, la verdad. We can't waste time, Hawk. Guardsman Donnick is here somewhere. Probably. We must be getting close to the ambush. I'm not losing another guard to this mess. Estos no aguantan dos golpes míos, macho. No lo conocía. Oh. Aveline? You're a beautiful sight. Guardsman. I mean, I was on patrol and they came out of nowhere. I took a few down, but there were too many at once. The captain said this route was supposed to be quiet.
The seal of the Viscount. Office details. City accounts. Valuable to a guild of thieves. A sacrificial delivery with one of our own. Captain Jevon will answer. Selling out his own? Forget guard, Captain. This man needs to be in government. Not now, Hawk. Jevon needs to see how justice works. Bueno. This goes to the office of the Viscount. This will be known. The captain likes his thieves so much. Let's see if they welcome him in prison. Algo me dice que no va a ser tan fácil. I'll make it back to the barracks. Thank you for your help. Nada. Caliente en la celda. Vale. Al vizconde. How dare you! I am guard captain! I won't be treated like this! Ferelden, bitch, this was none of your affair! I'll see you hanged! Quartered! This will not stand! We found a number of debts to suspect peoples. Such poor character. But you, Aveline Valen, have proven your loyalty and ability. The guard deserves better than him, Messere. Indeed. The Viscount would have you put your care of the men into direct practice. You will assume the captain's job. What? In due time, of course. Es un There buen will be ascenso. training, approvals, months at least. But who better to rebuild respect than the woman who exposed this embarrassment? Resolve any outstanding business, guardswoman. You will be very busy. Ole. If the deep roads is what you want, you have the coin to do it. Sí. Pensé que igual me ibas a decir algo más. ¿No? Not much room in the barracks, but there's nowhere I'd rather be. No me salía ahora un... If the deep roads is what... Ah. Ya que sales. Varric, no. What? Well, you're the captain. Or you will be. It'll be easy. I'm not petitioning the Viscount to help you steal ownership of the Hanged Man. Steal. Madam, you wound me. I'm about to. Big changes are coming, huh? Captain of the Guard. Thank you, Wesley. That you keep his memory speaks well of him. He's not with me. I know that. Wesley's at the Maker's side, or he's not. Either way, he knows no pain. He seemed a good man. For a Templar. I'm sure he's found peace. What I keep is that moment. I won't let anyone down like that again. Wesley's at the Maker's side, or he's not. What do you mean? Que está en el infierno. He believed, and if he's correct, then that's where he is. But this business of the less the Maker does, the more he's proven, I don't find it compelling. But you married a Templar. I married a man, a good one, and he's gone. I have heard the chant. It is lovely. Perhaps that's all it needs to be. You clearly miss Wesley. But that's not the issue. Of course I miss him, but he's not coming back. Pining like a child serves no one. So I remember him, but I let him rest. You're not so kind to yourself, though. No.
I don't see how you can take the blame for the Darkspawn Horde. I put him to the sword myself, Hawk. Well, there is that. I know in my head that it was right. So did Wesley. But in my heart, that cut was cruel. I could get used to having the law on my side. You'll behave yourself, is what you'll do. I just sent Jevon to prison over corruption. I won't go the same road. Really have any fun? Thank goodness. I think that's best for everyone. Esto es para meterle ficha. Nah. No me gusta para mi Hawk, en plan... No, la veo más como una amiga. I look forward to working with you. Guard Captain Aveline. Still strange, isn't it? Captain of the Guard. Thank you for helping me get here, Hawk. It's where I should be. Prioridad. Momento fichas, Fenris... Anders... Quizás Isabela, si se deja. Barry ya me dijiste que no se puede. Bethany es mi hermana. Y Aveline la veo más como colega. Nothing going on, Hawk. You'd be the first to know if there was. I think I need a bath. Do you think I need a bath? Probablemente. I wonder if Mother has received an audience with the Viscount yet. No parece. En fin. Una cosa más. Me he ahorcado un momento. No tengo un... Bueno, pues nada. Dadme vuestras armas. Que vuelvo... Uy. Vuelvo a mi equipo principal. La casa de Calden. El equipamiento. ¿Cuál está usando? Yo te está usando. ¿Está usando? ¿Cuál debería ir a vender cosas? Vale. Me vuelvo a poner defensivo. El arma que llevaba antes era esta. No tengo ninguna mejor. No, llevaría esta. Esta es la que llevaba, digo. Sí, sentido. Vamos a revisar el almacén.
Eso que recuerdo. Venga. Espada y escudo. Dos manos. Dos manos. Dos manos. Vamos a vender las cosas y nos llevamos a Fenris, Barrick, Anders. Nivel 9 estamos todos. Me queda una misión en las montañas y luego ya deberíamos poder ir a los caminos de las profundidades. Sí, son las que tengo repetidas. Guitarra. Equipamiento. Bianca. Carajo, sí. No tengo nada mejor que este sable, seguro. No hay nada mejor que esto. Los arcos, no. El cometa. Sobra. En principio se supone que no tengo límite a la hora de guardar cosas, ¿no? Cual agradezco, ¿no? No hay rito. Who's a funny puppy? You are. Yes, you are. Nice. Vale. Vamos a la montaña entonces. Entendido. Voy a ir unas cuantas misiones. Esto no te lo puedes poner a nivel 17.
de fijarme que tengo niveles que subir. Básico. Canalla. Soborno. La canción de Bianca. Magias. Magia autoridad. Vale, sí, debería tirar. Aún sigo sin saber en qué especializarme. Cofre de casa no tenía límite, me parece maravilloso. No recuerdo si en el Origins el cofre que tenías tenía límite, la verdad, pero igualmente ya simplemente poder hacer desde el principio ya es un cambio. Es un cambio bastante bueno, la verdad. Bastantes misiones aquí. Selfie. De momento no estoy cargando pociones porque no veo que me estén haciendo falta. Bueno, supongo que más adelante no me quedará otra. Hola. Old Shemlin, your kind are not welcome among the Dalish. No quiero problemas. What's a Shemlin? It is the elven word for human. It means you're not one of the people, and you should leave now. Who are you people? We are the last of the Elven. So you say, frequently. We remember who the people truly are, even as you city elves forget. I was given an amulet for someone named Marathari. How do you know that name? Wait, this is the one the Keeper spoke of. A Shemlin? I thought she'd be an elf. No me dejan ser elfa. Enter the camp. Keeper Marathari has been waiting for you. Cause trouble, and you'll meet our blades, stranger. Pero no lo sabéis, pero mi personaje anterior era un Dalishano. I was told to bring you this amulet. Andarana Tishan, travelers. Indeed, I am Keeper Marathari. Let me look at you. There is a light in your heart, human. Don't let it go out. You will need it. Tell me how this burden fell to you, child. Your guard said you spoke of me. How did you know I was coming? I listened. To the wind, to the birds, as the hunters do. To my dreams. I watched the stars. There is great wisdom to be found all around us, if you know how to listen for it. But I was not certain. Nothing is certain. Are you the leader of these Dalish? Why did the witch tell me to bring this amulet to you? I am the keeper of this clan. It is my task to guide my people and to ensure the old ways are not forgotten. As for Asha Belenar, I am tied to her, just as you are.
by a debt that must be repaid. Hizo Flemet por vosotros. Exactly what have I been carrying around? Is it magic? It is a promise, child, made by one whose word still has weight. And therefore, it has terrible power. There are few things in this world stronger than a promise kept. Remember that. Esta gente voy a intentar no ser sarcástica porque igual no se lo toman bien. This amulet's owner rescued my family from the Blight. In return, I agreed to bring it to you. I honor you for coming to me. But I'm afraid your part in this is not done yet. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain and given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Do this and your debt will be repaid. Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you. She will see to it the ritual is done. And when it is complete, I must ask that you take her with you when you go. Who is your first? First of what? Your people would call her my apprentice, or heir. Meryl would Esa es otra compañera. But she has chosen a new path. Please, guide her safely from here. That seems a little odd. It is her wish, and I must grant it. You will find Meryl waiting for you on the trail just up the mountain. Dareth Shiral. This mountain is cursed, I swear. 3 days in a row I've shot at and missed deer. Maybe it's not the mountain. Maybe it's just you that's cursed, my love. You always know just what to say to put my mind at ease. This mountain is cursed, I swear. 3 days in a row I've shot at and missed deer. Maybe it's not the mountain. La historia de Iloren. Los días que siguieron al ascenso de Zazikel, los tenebrosos cubrieron toda la tierra. El archidemonio puso a todas las naciones del mundo ante él, tanto Shenlen como el Bonan. Zazikel, ¿cuál era? En el lejano norte, donde las colinas salpican las llanuras y la tierra se cuece eternamente bajo un sol inmisericorde, en la zona que los Shenlen llaman Anderfels, vivía un clan de nuestra gente esforzándose para sobrevivir a la ruina. Y Loren era su custodio. Sus días mozos fue un cazador tan astuto como un zorro. Dirigió a los suyos lejos de los engendros tenebrosos. Pero el viejo cazador sabía que ni siquiera una haya podría correr por siempre. Los engendros tenebrosos arrinconaron al clan de Yor en las primeras estribaciones del Merdaine. Los Elven eran incapaces de ver nada aquella noche. Pero Joren estaba preparado para el ataque. Los cazadores habían esparcido hierbas, ramas y espinos alrededor del campamento y cuando llegó el apagado sonido de unas pisadas y... no sé si es Iloren o Joren. No, es Iloren. Iloren y los otros Harem convocaron la antigua magia. Atacaron con relámpagos y aunque los rayos no alcanzaron a los engendros tenebrosos fueron igualmente eficaces. Se elevó un enorme mar de llamas y ninguna criatura oscura consiguió atravesar el fuego para llegar hasta el clan de Iloren. La historia de Iloren escrita por Zatrian. Hostia, el puto Zatrian, macho. Un minutito. ¿Alguna cosa? Vale. A Shemna. Wonders never cease. And a run at Tishan, stranger. Conclude your business with Keeper Marathari, Shemlin, and be gone from here. Conclude your business with Keeper Marathari, Shemlin, and be gone from here. Una explicación del arte del tatuaje élfico. Tras mi encuentro con los elfos dalisianos en la carretera de Nevarra, estudié todo libros sobre los elfos que pude encontrar. Busqué en los mitos y leyendas en la historia y traté de encontrarle sentido a todo, pero los libros contienen tanta información. Para verdaderamente comprender a los dalisianos tendría que salir en su búsqueda.
He de decir en mi defensa que era joven y que la idea me embriagó en cuanto se me ocurrió. Por desgracia, incluso después de recobrar cierta dosis de sobriedad, la idea seguía atrayéndome. Resultó ser extremadamente resistente a mis intentos de hacer caso omiso a ella. Renuncié a ello meses después de darle vueltas a ese pensamiento persistente y partí en busca de los dalishanos para aprender de ellos de primera mano. Recorrí a pie los bosques que rodean Orlais, hasta que finalmente encontré a un cazador dalishano, o me encontró él. Caí en una de sus trampas y me encontré colgado de un árbol. Estaba enseñando la ropa interior. La relación de mis apuros puede provocar las risas en el presente, pero es una situación que no le deseo a nadie. Mi ridículo aspecto debió detener la mano de mi captor. ¿Qué amenaza representa un humano con los calzones al aire? Se sentó, hizo una pequeña hoguera y empezó a desollar el ciervo que había cazado. Intenté convencerle de que no representaba un peligro para él, pero se rió y dijo que si lo que pretendía era hacerle daño había fallado, miserablemente. Nos pusimos a hablar y por hablar quiero decir que yo le hacía preguntas y se dignaba responderlas de vez en cuando. Aunque algunos talishanos buscan de manera activa a los humanos para robarles o asustarlos, la mayor parte de su pueblo prefiere que los dejen en paz. Él parecía ser de la creencia de que castigar a los humanos por sus actos solo comportaba más violencia. Le pregunté sobre los intricados tatuajes que llevaba, y me dijo que se llamaban Vayaslin, la escritura de la sangre. Los suyos eran los símbolos de Andruil, la cazadora, una de las diosas élficas más reverenciadas. Me contó que los dalishanos se marcan así para distinguirse de los humanos y desde su propia estirpe que han escogido vivir bajo el imperio de estos. Me explicó que la Vayaslin es una manera de recordarle a su pueblo que nunca más deben volver a renunciar a sus creencias. Cuando terminó de desollar al ciervo me soltó. En cuanto conseguí ponerme de pie y dominar todo el mareo por la sangre que se me había acumulado en la cabeza, ya había desaparecido. No les recomiendo a mis lectores que busquen a los dalishanos. Tuve mucha suerte de encontrarme con aquel elfo y de haber salido ileso de nuestro encuentro. Quizás el hacedor vela por los que buscan el conocimiento con el corazón abierto. El hermano genitivo. Te merecías esa colleja, Rezan. No hagas como que no. Es como... Something of yours, sir. I thought this was lost. Perhaps it should be. That does not diminish your kindness. Tedas limita al este con el océano Amarantine, al oeste con el bosque de Tirasham y las montañas del Cuerno del Cazador, al sur con los yermos nevados que se encuentran más allá de las montañas de Orkney y al norte con el bosque de Donark. La palabra Tedas es de origen tevinterano y se usaba en origen para referirse a las tierras que rodeaban el imperio. Cuando perdió sus dominios sobre las naciones conquistadas, más tierras se unieron a Tedas, hasta que al final la palabra se usó para designar a todo el continente. La parte norte de Tedas se divide entre las Anderfels, el imperio de Tevinter, Antiva y Rivain, con las islas de los Kunari justo en la costa. La Tedas central se compone de las marcas libres, Nevarri y Orlais con Ferelden al sur. Los que hay más allá de los yermos nevados es un misterio. Las gélidas temperaturas y la tierra baldía han mantenido a raya hasta los cartógrafos más intrépidos. De manera similar, la zona occidental de los Anderfels nunca ha sido explorada del todo, ni tan siquiera por los propios anderinos. No sabemos si las secas estepas están al abrigo de montañas o si se extienden hasta llegar a un mar de nombre desconocido. Ahí debe de haber otras tierras, continentes o islas, quizás allende el Amarantine o al norte de Parbolén, porque los Kunari llegaron a Tedas desde algún lugar, pero más allá de esta deducción no sabemos nada. Mano genitivo. Mira, a Casper con sus artes ninjas, madre mía. Entonces sí que es para temer. Hola, Lady Brando, bienvenida. Watch your steps, Shem. You don't know how many Dalish arrows are trained on you right now. What are you doing? Work with the grain of the wood, not against it. Sorry, Master Helen. I told you that you were doing it wrong. Shut up! Shem. Wonderful. Make your business here quick. Mazmorra. It really wasn't your fault, you know. Masaranas, Junior.
No, lo único que hice fue la misión de Aveline. Y ahora estoy aquí con los elfos. Diría que no. Diría que me faltan 2 o 3 por los objetos. No, realmente no te has perdido. O sea, solo la misión de compañero de Aveline es lo único que hice. Ya sabes que yo voy lentito. ¿Tienes mochilas? ¿No tienes mochilas? Joder, macho. Danish crafting is second to none, I assure you. I am Master Island, a crafter for this clan. Forced to stay so close to this Shemlin city, I've seen my share of outsiders pass through our camp. Is there something you needed? Are you a specialist? What sort of things do you make? A Dalish crafter does many things. We create weapons, armor, anything our clan has need of. I don't need anything right now. Of course. Y bueno, Evelyn ahora es... bueno, la han ascendido a capitana de la guardia. Y Barry está enfadado con ella porque no le ayuda a hacerse con el ahorcado. Antes de que las eras fueran bautizadas, nuestro pueblo era glorioso, eterno e inmutable. No sentía necesidad de apresurarse cuando la vida era interminable. Adoraban a sus dioses durante meses cada vez. Las decisiones se tomaban tras décadas de debates y una presentación podía durar años. De vez en cuando nuestros antepasados se sumían en un sopor de siglos. Pero no era la muerte, porque sabemos que recorrían el velo en sueños. En esas eras nuestro pueblo llamaba a toda la tierra el Bonan, que significa lugar de nuestra gente. En el centro del mundo se levantaba la gran ciudad de Arlatan, un lugar de conocimiento y debate donde los mejores entre los antiguos elfos intercambiaban saberes, saludaban a los viejos amigos y zanjaban disputas que habían durado milenios. Pero mientras nuestros ancestros permanecían atrapados en el ciclo eterno de las eras, deambulando por la vida a un paso que consideraríamos intolerable, el mundo ajeno a los bosques exuberantes y los árboles antiguos estaba cambiando. Los humanos llegaron por primera vez a Parvolén provenientes del norte. Los antiguos los llamaron Shenlen o rápidos, criaturas lastimeras cuyas vidas parpadeaban. Durante un instante, cuando se encontraron por primera vez con los elfos, los humanos eran impetuosos y belicosos, rápidos en enfadarse y más rápidos aún en echar mano de la espada. Pero los humanos trajeron consigo cosas peores que la guerra. Los antepasados resultaron ser vulnerables a las enfermedades humanas y por primera vez en la historia los elfos murieron de causas naturales. Esto realmente es un poco también lo que pasó con la conquista de América. Muchísimos indígenas morían por enfermedades que eran típicas en Europa, pero allí no. Entonces no tenían sistema inmune para defenderse. Es más, los elfos que habían pasado un tiempo haciendo trueques y comerciando con los humanos empezaron a envejecer, afectados por las vidas impetuosas e impacientes de estos. Muchos creyeron que los antiguos dioses los habían juzgado indignos de sus largas vidas y los habían expulsado con los rápidos. Nuestros antepasados empezaron a ver a los humanos como a parásitos, lo que creo que es similar a la manera en que los humanos ven a nuestra gente en las ciudades. Los elfos antiguos maniobraron enseguida para impedir que los humanos entraran en el Bonan, por miedo a que este efecto acelerador acabara con la civilización. Custodio del clan Ralaferin de los elfos dalishanos, Gisharel. Eso es una liada. Y eso también pasa mucho cuando van los... ¿cómo se llaman? Los evangelistas, los que van a tribus de África y demás a evangelizar, que no misioneros. Los que van rollo con ONG suelen ir ya con cuidado de no pasar enfermedades, pero los que van en plan misionero a evangelizar, me suena que no suelen tener tanto cuidado y que suelen liarla, en plan de pasar enfermedades a las tribus y demás. Los de ONGs juraría que lo tienen en cuenta y tienen cuidado. Los que van en plan Jesucristo es tu salvador, eso lo he visto, sí que suelen liarla bastante, por lo que tengo entendido. Sí, no sé.
no estoy muy puesto en el trabajo de ONGs, pero diría que, o quiero pensar que tienen más cuidado en esos temas. Habrá de todo también. Curse you! Ok, la misión actualizada. Nunca me olvidaré cuando me dijeron que habían organizado recogida de alimentos para un país y acumularon para llevar muchísima leche en polvo. Claro, buena idea de conservación. Sí, alguna cosa de esas me suena, que la recogida de alimentos o cuando también la gente suele dar dulces y cosas así y es como, no sé, un niño que está pasando hambre no necesita chocolate, necesita nutrientes. Que no pasa nada si hay un chocolate, pero si solo das dulces. Oh, I didn't hear. You must be the one the Keeper told me about. Another. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... Qué mona. It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meryl, which you probably knew already. I'm rambling, sorry. Ay, me encantas. Te quiero adoptar. Se te cayó. No me sale nada, así que voy a dar por hecho que es cosa tuya. Pero bueno, el tema de las ONGs... Alguna cosa he leído. Pero... hay de todo. Hay algunas que son más mafia y otras que son realmente ONGs que ayudan a la gente. Why are you leaving the Dalish for Kirkwall? I have to. Let's leave it at that for now, all right? I get the feeling you're in trouble. It's not like that. Not exactly, anyway. The Keeper and I have disagreements, but it will sort itself out in time. Did you hear that strange noise? Oh, I didn't hear anything. Te permito que la adoptes. ¿Por qué? Es súper mona. You seem awfully nervous. You're only the second human I've seen up close. Last time was not a happy memory. A Grey Warden took away one of our hunters to fight the Darkspawn. I heard he fought the Archdemon. Hostias, puede ser que este sea... No la reconozco. Es mi... Es o sea, la tribu de mi Warden. Pues, joder, no. No me acordaba de ninguno. Qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay. We didn't get a proper introduction. Qué guay, qué guay. Or was, I suppose. The first to keep a Marathari. I've studied the old ways for as long as I can remember. I know things. The law of the Dalish that can help us get to the summit of Sandamort. La que te acompaña cuando Talon se pierde. Es verdad que... Clan. Es que no encontraba la palabra. Clan Dalishiano. Es verdad que luego ibas con una elfa. De nuevo a la mazmorra aquella. Era Meryl. Qué guay, qué guay. Me encanta este detalle. Sobre todo habiendo tenido un Warden Dalishiano.
My name is Hawk. Glad Vamos to a meet ser your acquaintance, ma'am. correctos. Thank you. I'm afraid I'm not very experienced with your kind. The Keeper said you came from Ferelden. I spent most of my life there. We only came north a few years ago. Have you been in the Free Marches long? Realmente no recuerdo si te dicen cuando, o sea, tu clan darishano, no recuerdo si te decían en qué zona de Ferelden estaban antes, realmente. Podría ser peor. Oh, I miss the cold and the dirt. Kirkwall's not brown enough for me. But hey, no Darkspawn. Ferelden wasn't that brown. The dirt and muck gave it character. We should go. Your task is for Asher Bellinar. It's not wise to make her wait. What do we have to do with the amulet? It's a funeral of sorts. I'll perform it when we get to the mountaintop. Getting there is the tricky part. Our hunters haven't been able to reach the summit. Dark things are about. I take it you've been expecting me to bring this amulet for some time. The Keeper brought us here to wait for you. I don't know much more than that. I do know that you have Asher Bellinar's amulet. And we must bring it to the altar on the mountaintop. Nothing more. Do you know the witch who sent me here? No, not personally. My people tell stories of her, though. You're very lucky. Most people who meet Asher Bellinar wind up in little pieces, hanging from the trees. I know. Pregúntale a Marrick o a Logueira. ¿A cuál había colgado? Ya no me acuerdo. El bosque de Brecilia. El bosque de Brecilia no es el que visitas. Luego está otro clan, que es el de los hombres, el que tiene el rollo con los hombres lobo. Recuerdo más bosques, así a priori. Vámonos. Let's get this over with. Tengo que llevarte en el equipo. También. It's sort of a long walk to the graveyard. I hope you wore comfortable shoes. Salvo que aquí me des un rodeo tremendísimo, no tiene pinta. Entonces es esa zona. Entonces este clan antes estaba en el bosque de Brecilia y con la ruina se movió para el sur hasta acabar aquí. Interesante. Scary skeletons. Es verdad que son nómadas. Es cierto. Es cierto que son nómadas. I imagine it's difficult to give away something nobody wants. All keepers know a bit of old magic. The stories tell us that all Elven once had the gift. But like so many things, it was lost. It's a keeper's job to remember, to restore what we can. Can't demons possess Dalish mages? It can happen. And when it does, the clan must hunt and kill their own keeper. Joder. Does the Chantry know about the Dalish mages? Oh, they know. Keeper Marathari told me that was one of the reasons we never camped too long in one place. They usually won't pursue us if we stay away from the cities and towns and keep moving. You don't know how good you've got it. But my clan is now in more danger, having lost our Hala. Es verdad, eso me suena lo de que cada X tiempo tenían como un cónclave. If you go to Kirkwall, you'll be an apostate in a city full of Templars. I know, but if I don't go to Kirkwall, I'll be alone. A solitary elf is easy prey for anyone. In the city, I can get lost in the crowd. Yo creo que llamarías bastante la atención, la verdad. I'm glad you decided to pitch in back there. Oh,
you're welcome. I wasn't sure I'd be much good. I've done a little fighting before, but it was always alone. I'll try not to hit anyone. On our side, I'm babbling again. Let's go. Me encanta. No, es que no me acuerdo mucho de ella, no sé. Y realmente pasas muy poco tiempo con ella en Origins, entonces. No sé si veías mucho de su personalidad, pero me está encantando. Lo que pasa es que ya tengo a Anders de mago en el equipo. Ah, qué rabia. Llevar 2 magos igual es mucho. No sé. ¿Por aquí en Quito? Fenris o Barry. No puedo llevar 5 compañeros. En Origins estaba algo más bruta por el miedo de perder a tal ya normal. Origins. Sí, claro, el prólogo de Elfo de Alesiano no te da tiempo a. El prólogo del Elfo de Alesiano es. Bueno, creo que todos los prólogos es todo el rato. No te da tiempo a pararte un poco, a desarrollar a los personajes más a fondo. Es como. Tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir para que te recluten y demás, y tal. La mezcla de diferencia de. Sí, eso también está guay. Al obligarte a ir humana, tienes un poco el choque cultural. Sí, a ver, totalmente. Es más eso. Pero no sé. Me parece un. Le da personalidad. Probablemente cualquier elfo se comportaría más o menos así, ¿no? Alesiano, que te venga a la party, pero. No sé, me está gustando mucho. It's sort of a long walk to the graveyard. I hope you walk comfortably. So the keeper finally found someone to take you from here. Además esto de que. Then finish your task quickly, human. We cannot be rid of this one too Esto soon. de que es como que es una paria para los suyos. I have made my choice, and I will save our clan whatever you think. Sundermount seems very mountainous today, doesn't it? Lots of rock and hillside. I'm sorry. Yo no puedo ser sarcástica contigo porque te hago sentir mal. Ah. A landslide blocked the path. There's a cave that should take us to the other side. Ahí hay cosas. Los alesianos no se mezclan. Sí, es verdad. Soy malo, es que es como. Me puede demasiado el ser sarcástico, pero claro, hay personajes con los que ser sarcástico no cuadra porque no cuadra. Entonces aquí me está costando. Ah, vale, pasadizo. Por eso decía que bastante camino. You're not really seeing the Dalish at their best. Les tengo cariño por el juego anterior, no te preocupes. Just not today, apparently. Is there anything I can do to help? It's kind of you to ask. I'm fine. Even if my people don't appreciate my efforts, I must see this through. Let's go. Ashabelanar isn't known for her patience. Joder, pues para ser una señora que lleva viva no sé cuántos siglos. The mountain is home to a lot of terrible things. Remnants of a war long ago. Be on your guard. Madre mía, los FPS.
Y que estuviera por el del ring. Han hecho las ardillitas, yo qué sé, pegarme. La argentita es apreciada por los enanos que usan para fabricar joyas, runas y armas. Como no se oxida, se cree que protege contra los venenos. En Sandrefeld se cuenta la historia de un caballero que volvía a casa después de guerrear y le picó una víbora. Su esposa vendó la herida presionando un medallón de argentita contra el mordisco. La mañana siguiente el veneno había desaparecido y el caballero vivió hasta la vejez. Trastes de Marnaspel. Oh Dios, las venenosas. Ah, no, corrompidas. Voy a investigar un poco más primero. No, por aquí no puedo ir. Tanto dejar. Porque ya volveré más adelante. A ver por aquí si hay alguna cosa. Spooky Skeletons. Barrick. Ok, vamos al cementerio. Son los huesos de diantes desde la zona. I can open the way forward. One moment. Hostia, magia de sangre. Qué guapo. Blood magic? Foolish. Very foolish.
Yes, it was blood magic, but I know what I'm doing. The spirit helped us, didn't it? The barrier is gone, certainly. Nobody ever denied that blood magic was useful. Thank you. Be careful up ahead. Restless things prowl the heights. Yo es que paso a intentar quedar bien con Fenris porque todo le parece mal. Uthanara. The endless dream, they called it. But they don't sleep peacefully anymore. Madre mía, más... Anders, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, Fenris vale, pero ¿por qué Anders? Un poco frío, rocas superiores. Magia de sangre, pero... Pero Anders no está a favor de la liberación. ¿Está en contra? ¿Cuándo? No me enteré de eso. No me enteré de eso. Me en cuenta. Joder, claro, es que Meryl no me puede dar puntuación aún porque... Ah, liada. No le di... Como no es de mi equipo, no me puede dar puntuación. Me casaré con los dos. Quiero saber qué especializarme. Y no a los sacrificios, pero sí a la magia de sangre. Yo mientras romanceando a Fenris. Sí, priorizar la rama.
quiero. ¡Hostia, estoy lentita! ¡San Valentín! Ya no. I think it's safe now. Place the amulet on the altar, and I'll begin the rite. Aharin amalana salen. Emma ira au bella seviranan. Isalahamin vinanhim dofilas. In uthenera narivas. The fuck. Coño. Here we are. A witch. It's all right, Fenris. She means us no harm. Under Anatishan Ashabalana. One of the people. I see. So young and bright. Do you know who I am? Beyond that title. I know only a little. Then stand. The people bend their knee too quickly. Estoy flipando mucho los adornos del pelo. So refreshing to see someone who keeps their end of a bargain. I half expected my amulet to end up in a merchant's pocket. Pregunto si eso se puede vender para empezar. No lo he comprobado. Y igualmente afecta. Supongo que sí, porque aquí todo afecta, pero... Me ha encantado San Valentín, pero... Qué gracioso ver esto después de todo. ¿Cuánto tiempo desde el prólogo? No la veíamos. No he podido venderlo. No one wanted to buy it. Maybe because it had a witch inside? Just a piece. A small piece. Madre mía, un Horrocrux. A bit of security should the inevitable occur. Ay, Morrigan. And if I know my Morrigan, it already has. Ay. Is that someone I should know? She's a girl who thinks she knows what is what better than I or anyone. Un respeto. And why not? I raised her to be as she is. I cannot expect her to be less. I'm not sure whether she's your daughter or your enemy. Neither is she. Why did you need me to bring you here? Because I had an appointment to keep. And because I did not want to be followed, you smuggled me here quite nicely. I don't understand. Are you some kind of vision? Must I be in only one place? Bodies are such limiting things. I am but a fragment cast adrift from the whole, a bit of flotsam to cling to in the storm. Oh, en verdad. Quiero decir, mi partida la maté. Entonces... Me imagino que esto ocurre igualmente, la mates o no. Quiero decir, si la maté, tiene sentido que esté recomponiéndose. Pero si no la matas, ¿qué sentido tiene? No comprendo. You do not need to understand, child. Know only that you may have saved my life, just as I once saved yours. And even trade, I think. Sí, ya me queda claro que está muy OP. Ay. ¿La vas a liar, Fenris? ¿La vas a liar? You are no simple witch. Figured that out yourself, did you? I have seen powerful mages, spirits, and abominations, but you are none of those things. What are you? Such a curious land. The chains are broken, but are you truly free? You see a great deal. I
More than that, you need not know. Morrigan pudo haber hecho algo, cualquier cosa. O sea que técnicamente hagas lo que hagas, ella muere, entre comillas, y se está recomponiendo ahora. You have plans, I take it. Destiny awaits us both, dear girl. We have much to do. Before I go, a word of advice. ¿Por qué no? We stand upon the precipice of change. The world fears the inevitable plummet into the abyss. Watch for that moment, and when it comes, do not hesitate to leap. It is only when you fall that you learn whether you can fly. No, he dicho que muera. No, pero como dice lo de que es un trozo que queda del naufragio, da a entender como que algo le pasa que... O interpreto yo. Que algo le pasa por lo cual no está completa. Julián, Jul invadiendo a Rezar. No, pero es verdad que es muy guapa. Muy guapa. En este diseño. Claro, es que Noriñez está de andar por casa. Entonces... Hola, Luga. Ven un momento que tienes que conseguirme los primes. ¡Ay! Suscríbanse al canal para darle besitos a Lua. Páginas de más. Sí, como siempre. Y un interior es poderoso. Suscríbanse con Prime. Ay, que tiene sueño. Tiene sueñito. Tiene sueño. A ver, dejo ir a echar la siesta. Ay, ay. Tú a la manta. Se dejó la mantita. Mano, me aburres, normal. Ay. Cheap advice from a dragon. We all have our challenges. As for you, child, step carefully. No path is darker than when your eyes are shut. Maceranus Ashabelina. Now the time has come for me to leave. You have my thanks and my sympathy. Adiós. Las vacaciones. ¿Hasta esta entonces? It occurs to me, I don't know how Sandamount got its name. Certainly isn't elven, is it? Tiene pinta, ¿no? Ah, por aquí tengo más camino. Ay, me cachas. Hostia, un regresado. ¿Ellos son algo más débiles que en el Origins? No sé, me da la impresión. O salen más a menudo también.
Barrick. Estamos muy de inventario. Tengo un sitio de sobra. Como... Entendido. Aquí igual responden tu pregunta, Meryl. Entendido, es la montaña más alta que defiende Kirwall. Fue el escenario de la batalla final entre el Imperio de Tevinter y el antiguo Imperio de Elfos, que desapareció con Arlata. Ambos bandos liberaron horrores en el mundo de la vigilia y las criaturas del velo merodean por su cumbre desde entonces, ignorantes de que la guerra para la que fueron invocados terminó mucho tiempo atrás. En las marcas libres se cuenta que la bendita Andraste, tras llegar a Kirwall con sus ejércitos, recorrió en solitario las laderas del monte Tendido y se quedó allí 3 días. Al volver lloró como si le hubieran partido el corazón. Yo estuve 2 meses en Kirwall y a pesar de todos mis esfuerzos no pude encontrar a un guía que estuviera dispuesto a llevarme a la cima de la montaña. Anogénito. No pone por qué se llama el monte Tendido. Nos quedaremos con la duda. No tiene pinta de que hay que volver, porque hay zonas que no nos podemos acceder todavía. Serana's child, your debt is paid in full. It isn't too late to change your mind, Dalen. Dareth Shiral, Keeper. I'm ready. Let's depart. Dios lo haga. Como hizo mi Warden. Elganon. Is this really where the elves live? Yes, this is it. Not the prettiest part of Kirkwall, but it doesn't have a view of the giant chains. Take what you can get. I didn't think it would be so... I've never seen so many people in one place before. It seems so lonely. You already know me. You'll make other friends soon enough. Aye. Thank you. Thank you for everything. For all your help. Will you come visit me? Not now, of course. But maybe later. I could use a friend. Sí. Of course. But only because you used that "you kicked my puppy" voice. Thank you. Oh, I'm thanking you too much, aren't I? I mean it, though. Lo conozco a Merrill de hace 1 hora y si le pasara algo, os mataría a todos y luego me suicidaría.
Vamos a poner a Merrill el equipo solo para comprobar su equipamiento. Good to see you again. The boys and I are going for drinks later if you'd like to join us. Don't mind if I do. See you there. En rivalidad. ¿Por qué? Please, Sir Thrask. He won't go to the circle willingly, but it's the only place. Madam, we'll do our best to find your son. But I cannot guarantee his safety if he continues to resist Templar jurisdiction. He's just a boy. He's an apostate. I am sorry for your loss, mistress. But I can offer your son mercy only if he turns himself in. I'm trying to find him, but... The Templars cannot tolerate apostates. It sounds like your son is in trouble. Is there anything I can do? You heard all of that and still you would help? Viajo con 3 apóstatas. Oh, thank you. I am Ariane. My boy, Fainriel. He's all I have. All my family. When I learned he had magic, I could not bear to send him to the Circle. But his connection to the Fade, it gives him nightmares. Dreams of demons speaking in his name. I would rather lose him to the Circle than to himself. Did your son run away? He learned I had contacted Sir Thrask. He felt I betrayed his trust. He thinks he can live free of the Circle. But I am afraid without proper training, he'll kill himself. Those look like Dalish tattoos. Lo estaba Why do pensando. you live in the city? I was born to the Dalish, but came to Kirkwall for a time and dallied with a Acabé enredándome. Vincento. When I found I was a child, neither Vincento nor my Hostia, clan qué cabrón. felt the burden of an elf-blooded human infant. I raised Fainriel myself, here in the alienage. Tell me the whole story. I learned years ago that my son likely had magical talent, but we could not bear the thought of him locked in the gallows. So we hid. When the nightmares began, Fainriel still refused to contact the Circle. But I truly think they are the only people who might save his life. What kind of dreams is he having? He dreams of demons, calling to him, pulling him into their world. Every day, it grows harder to wake him. That is why I turned to the Circle. They are the only ones that can protect a mage from his own powers. What exactly do you need me to do? Just find him, please. Bring him somewhere safe. I don't know where Fainriel is gone, but there are 2 places you might start your search. Sir Thrask has been looking for him. If you speak to him in the gallows, he'll be able to tell you what ground he's already covered. And Fainriel's father, Vincento, recently returned from Antiva. He's a merchant in the Lowtown Bazaar. Fainriel might have sought him out. Tell me about this Templar. I believe he's a good man. He doesn't hate mages, but sees what it took me too long to realize. Even the best-intentioned mages are at the mercy of their sleeping minds. There are other Templars who are much less sympathetic. Eso es verdad. You and Fainriel's father are not married. Y se largó. Vincento had no desire for a wife or an elf-blooded child. I haven't seen him since the day I told him. I have written, though, to keep him informed about his child. Fainriel wanted to meet him. I will not leave you fearful for a moment longer than necessary. He ought to have his own life. Out from the shackles of the Circle. Everyone should. Don't coddle this boy. If he is a mage, he's dangerous and belongs in the Circle. Thank you. It has been a lonely time hiding. It's almost a relief to finally confront this openly. Why, hello there. I don't suppose you've heard of any work? Not yet. Everyone in Fainriel Shem, who oversees the docks, says he doesn't want any more knife years than necessary. Bloody shams. We work as well as anyone else. ¡Hey, el espejo! ¡Qué guay! Damn, bitch, you live like this. En verdad vives de puta madre, ¿no? Es decir, está bastante bien esta casa.
Las primeras creaciones del Hacedor fueron los espíritus, seres gloriosos que habitaban la ciudad dorada, y el Cantar de la Luz afirma que profesaban una fe inquebrantable en el Hacedor. Sin embargo, este último no estaba satisfecho. Aunque los espíritus eran similares a él y podían manipular el éter y crear a partir de él, no lo hacían. No sentían necesidad de crear, y cuando se les ordenaba hacerlo no tenían suficiente imaginación para dotar a sus creaciones de la ingenuidad de la vida. El Hacedor se dio cuenta de su error. Había creado espíritus a su imagen y semejanza, salvo en el más importante de los detalles. No poseía una chispa de divinidad. Expulsó a los espíritus de la ciudad dorada hacia el velo y continuó con su siguiente creación, la vida. El Hacedor creó el mundo y a seres vivos sobre él al otro lado del velo. Sus nuevos hijos no fueron capaces de dar forma al mundo que lo rodeaba y hubieron de esforzarse por sobrevivir. A cambio de sus esfuerzos, el Hacedor les concedió una chispa de divinidad, un alma, y contempló con placer cómo sus creaciones prosperaban y demostraban toda la ingenuidad que había esperado. Los espíritus sintieron celos de los vivos y los persuadieron para que se adentraran en el velo mientras dormían. Los espíritus deseaban saber más acerca de la vida con la esperanza de recuperar el favor del Hacedor. A través de los ojos de los vivos experimentaron nuevos conceptos: amor, miedo, dolor y esperanza. Los espíritus, desesperados por atraer a soñadores a su reino para disfrutar de la chispa de la divinidad a través de ellos, moldearon el velo imitando las vidas y los conceptos que habían visto. Sin embargo, al obtener poder, algunos espíritus comenzaron a desdeñar a los vivos. Entre ellos había algunos que solo veían las partes más oscuras de los soñadores. Sus tierras eran lugares de tormento y horror, y sabían que los vivos se sentían muy atraídos hacia los lugares que imitaban aquellas partes oscuras de ellos mismos. Esos espíritus cuestionaron la sabiduría del Hacedor y proclamaron inferiores a los seres vivos. Aprendieron de la oscuridad que habían visto y se convirtieron en los primeros demonios. Ira, hambre, pereza, deseo y orgullo son las partes más oscuras del alma, las partes de las que los demonios obtienen su poder, los azules que utilizan para agarrarse al mundo de los vivos. Fueron los demonios los que susurraron en las mentes de los hombres y los convencieron para que se separaran del Hacedor y adoraran a dioses falsos. Querían poseer la vida como propia, forjar reinos de pesadilla en el velo, con la esperanza de un día poder asaltar los muros del mismísimo cielo. La desesperanza volvió a hacer presa en el Hacedor, pues había otorgado el poder de la creación a sus nuevos hijos, y ellos a cambio habían creado el pecado. Catador superior de Orwick, la bendita. ¿Qué sucedió con Arlatan? Lamentablemente no lo sabemos. Incluso los que custodiamos el antiguo saber no tenemos constancia de qué sucedió. Lo único son informes de los días anteriores a la caída. El mundo humano seguía cambiando hasta cuando los elfos dormían. Los clanes y tribus dieron paso a un imperio poderoso llamado Tevinter. Se dispuso a conquistar el Bonan por un motivo que desconocemos. Cuando irrumpieron en la gran ciudad de Arlatan, nuestro pueblo, temeroso de las enfermedades y la pérdida de la inmortalidad, optó por huir en vez de luchar. Con magia, demonios e incluso dragones a su disposición, el imperio de Tevinter marchó fácilmente por Arlatan, destruyendo casas y galerías y anfiteatros que habían aguantado el paso de las eras. Nuestra gente fue encerrada como esclavos y el contacto con los humanos aceleró sus venas hasta que el último elfo capturado se volvió mortal. Los elfos invocaron a sus antiguos dioses, pero no tuvieron respuesta. En cuanto a por qué los dioses no respondieron, nuestro pueblo solo dejó una leyenda. Dicen que Fenarel, el lobo terrible señor de los tramposos, se acercó a los antiguos dioses del bien y del mal y les propuso una tregua. Los dioses del bien se retirarían a los cielos y los señores del mal se exiliarían al abismo. Y ninguno de los dos grupos podría volver a entrar en las tierras del otro. Pero los dioses no sabían que Fenarel había planeado traicionarlos, y cuando se dieron cuenta del engaño del lobo terrible ya estaban confinados en sus respectivos reinos. Nunca más podrían intervenir en el mundo de los mortales. Es una fábula, claro, pero los elfos que se adentran en el más allá dicen que Fenarel aún deambula por el mundo de los sueños, vigilando a los dioses para que no escapen de su prisión. Si algún día me caso de contrato para dar un discurso, ¿por qué? Fuera como fuera, Arlatan había caído ante los mismos humanos que nuestro pueblo había considerado como poco más que una plaga. Se dice que los maestros de Tevinter utilizaron su gran poder destructivo para obligar al propio suelo a engullir a Arlatan por completo, acabando así con eones de acopio de conocimiento, cultura y arte. La totalidad del saber élfico quedó solo como un recuerdo. Gishar, el custodio del clan Ralaferín de los elfos dalesianos. El maná es lo que define a un mago, es el potencial que se encuentra en una persona pero que no se manifiesta por sí mismo. Todos los hombres estamos conectados con el velo, vamos ahí a soñar. Solo los que tienen ese potencial pueden extraer su poder.
El maná es una medida de la capacidad de uno para estar en el poder del velo. Ocurre con todo lo demás, tiene sus límites. De igual forma que un hombre únicamente tiene fuerza para levantar cierto peso y no más, un mago no puede obrar más magia en un momento dado de lo que permite su maná. Si quiere obrar magia que supere esta fuerza, un mago debe reforzar su maná con lirio. Sin lirio es posible que los temerarios gasten su propia fuerza vital al obrar la magia y, en ocasiones, los aprendices ambiciosos llegan a herirse o incluso a matarse por el esfuerzo excesivo. Conferencias del primer encantador, Wenserus. Tienes una voz y una entonación muy guay. Muchísimas gracias. Eso no quita que no sepa hacer un discurso. Si me lo das hecho, pues igual lo leo. I didn't think you'd come. ¿Por qué no iba a venir a verte? Relatively clean for you to sit on. Es relativamente limpio. Can I get you something to eat or drink? I have water. Maravilloso. Yo tengo café. It's cozy. And your furry friends are charming. Oh, are the rats back? I thought I'd found all their holes. Si la casa está de puta madre. I wanted to thank you for bringing me here, but I'm making a mess of it. Oh, oh. I'm sure I could think of a better way for you to thank me. Well, of course you could. I haven't exactly had many friends. Not even among my own. Madre mía, cómo me ha bloqueado la ficha. Tricky. What made you unpopular with the Dalish? Being first to the Keeper, I was always a bit secluded. I studied magic and history while the others were learning the Via Tanadal. It's good that I left. I'd have made a terrible keeper. I was never that good with people. It won't take long before you're the most popular girl in the alienage. Mythal, I hope not. I'd managed to say something stupid in front of everyone and embarrass myself. Thank you for coming to visit me, Hawk. It means a lot to me. Más 5 de amistad. By the dread wolf! Why is my house always such a mess when people are here? It's clean sometimes, I swear. Yo la veo bien. O sea, en lo que es la alfería, uy, eso sí que es un problema, por ahí sí que tiene que entrar mucho frío. A lo que es la alfería, esto debe ser de las mejores casas que hay aquí. Bueno, a ver tu equipamiento. Haría que tengo algo para ti. Aquí. Aquí. Cosa más. ¿Qué pasa luego? Vale. Tienes niveles que subir. También te subiré magia. Ah, te quieres saber. Área Dalishano. Madre mía. Moverse por la tierra están aliados sin esfuerzo. A ver. Guía primordial espíritu.
Mucho que me duela. Uf, es que el puesto de mago ya lo tengo ocupado por ahí. Que este equipo me gusta. Me gusta bastante. Supongo que en algunas partes iré cambiando algunos. Hacerla. Pero a priori me gusta mucho el equipo que tengo ahora mismo. Sebastián. So, will anyone smite me if I tell you I killed the men who wronged your family? Excuse me, who are... My post to the Chanter's board? Did Her Grace let that stay? I thought for sure no one even read, but you say you've killed them. You have my eternal gratitude, Sirrah. It is comforting to think my parents might now rest easily in their graves. Who are you exactly? I am Sebastian Vale, Prince of Starkhaven. Her Grace might prefer I introduce myself as a brother in the Chantry, but I could not stay after what happened to my family. Why didn't your family's enemies hunt you down as well? That's why I took the offensive. Thanks to you, those Flint Company assassins are no longer a danger. I'm the last of my line. Unless I survive, my family will have no justice. Who sent these mercenaries? My family has ruled Starkhaven for 6 generations. We have enemies, but none who would identify themselves openly. A distant cousin of mine is claiming rulership now, but he is a bit simple. He can be no more than a pawn in this plot. Surely you have a guess as to who was behind it. My parents were always prudent in how they handled our nobles. They did not allow rivalries or resentments to flourish. The attack must have come from outside. Kirkwall is our largest trading partner. I came back here to find support for my claim, and perhaps for a clue as to who is behind this foul deed. Tener todos con la amistad del máximo trae diálogos interesantes. Ya, pero veo complicado tenerlos con amistad sin poder usar regalos con el orillo. Tengo que mirar lo de los regalos. Los estará en tiendas. No haber visto nada interesante. Your letter spoke of a reward. Consider this in advance. When I have secured my lands again, you will be paid royally. Nice. Now, if you'll excuse me, I must meet with the Viscount and petition him for aid to a fellow city. Okay. Sebastian Bael. Tienes que mirar nada. Ok. Ponte gente afín y se irá muy rápido porque todos irán a uno. Ah, pero eso no es divertido. Lo divertido es que discutan y haya choque y tal. Paso para... Cancillas para magos. To sell everything. So much. Ah, welcome, my dear friend, to Sol's shop. My name is Solivitus. Please take a look around. My apologies in advance. Our shelves are a bit bare at the moment. Actually, if you're interested, I could use a bit of help to remedy that. Está un poco caos, no sé. Me gusta que haya un poco de desacuerdo y tal. Claro, me quejo de Fenris un poco de broma, pero me gusta que Fenris esté ahí un poco poniendo una visión anti-magos. Le da un poco de vidilla al asunto. Remedy that. Potions shop. You, my good man, are priceless. The pun wasn't intentional, although I may use that next time. It's been too dangerous to leave the city of late, and the substances I require for my creations are, of course, elsewhere. Perhaps you could find them. You'll be compensated for your time, have no fear.
I'll also give you first pick of my new creations. Antes de llegar al 100, sea un extremo o el otro. Lo tendré en cuenta, es que Fenris, por ejemplo, ahora mismo me cunde más llevarlo a 100 de rivalidad. Porque... Eso, Adri, a viciar al Arceus. Vale, venga. Make up a list of what you need, and I'll keep an eye out for you. Perfect. A discount on everything in the shop, Sirrah. Ah, my young friend. How goes the search? I think I found something of yours. Thank the Maker and various others. I need to lock this up. Me costó pillar esa referencia. Are you the Templar who is pursuing the boy Fainrail? I did not realize his name was known so widely. Perhaps your friend knew him in the alienage. Not every elf lives in one of your cages, Templar. Are you a friend of his? Have you met him? What is he like? From his mother's description, he sounds much like any youngster we bring to the Circle. Frightened of his gift, resentful at losing his freedom, convinced he is the one exception to our laws. Hardly someone you would wish the power to murder people with his mind. Uf, madre mía, Adri, estás a tope con jueguitos. Yo mientras tanto, aparte de esto, juego un poco al 14 cuando no tengo desidia y... No young boy should have to face down demons alone. It is surprising what sympathies mages evoke. I always expect people to be more wary of their powers than touched by their struggles. Not all of us are. ¿Ves? Este tipo de comentarios. Me da vidilla el asunto. Llévame la contraria, Fenris. Llévamela. And I've said more than enough on the topic. This is a Templar matter, and we will be handling it. Bueno, es que lo del Elden Ring con los requisitos mínimos he visto mucha queja con los 16 o 12 megabytes de RAM. Por lo visto no es algo tan asequible. No sé cuánto tengo, o miro. Seems like you Templars could use all the help you can get. True. It is surely not in the lad's best interests to turn away anyone who seeks to find him. There is a Templar, former Templar, by the name of Samson. He left the Order due to philosophical differences. Se puede dejar los He has been templarios. known to help mages flee Kirkwall. If Fainrail went to him, Samson wouldn't tell me. He stays out of sight by day, but I've seen him at night, near the entrance to Darktown. Lo que subieron de en plan del creador de personajes parece que tiene mucho potencial, la verdad. Me pinta de que... Hey, Cullen, ¿cómo va la vida? I have told the Knight Commander of your service. Nice. She commends your quick thinking and has agreed to keep the lad Karen around for observation. La capitana... Ah, la comandante vuestra. I've heard a lot about the Knight Commander. What's she really like? She is not an easy taskmaster, but it is not an easy task. I would not have liked her when I was younger. I thought mages deserved a softer touch. But Meredith is never fooled by a sweet face. She always sees the demon behind it. Me dan patches de patches. Y si te lo encuentras, pues puedes hacer el meme de Spider-Man, siendo patches y el patches. Cullen te comía el... Joder. You sound Ferelden. How did you end up here?
I was in the Circle Tower in Ferelden when Uldred summoned his demons. I was held in a cage for... I can't even say. Weeks? Months? It was one unending nightmare. I watched what those mages did, what they became. I would gladly give my life to avoid seeing that again. No me acuerdo bien, pero me suena que lo rescatábamos cuando íbamos a la torre. Baches con barba pelirroja. Joder. Vaya concepto. What's it like being in the Order? Lo rescatábamos, Do you ¿verdad? feel you're accomplishing anything? The Templars are not a good choice for anyone who requires a strong sense of achievement. It is a losing battle. Every day new mages are born in Thedas. Every day those born a dozen years ago come into their power. The best we can do is to contain the threat and recruit more to fill our own ranks when they're emptied. Un demonio le está atormentando y si juegas con una maga, el demonio la atormenta con tu guardia porque es Oculus. Eso me habíais comentado. Me habéis comentado, me suena. Que si ibas con maga... Con maga tenía un crush en tu personaje. ¿Cuál le da? Una capa más a Cool. Llegas hasta aquí. Contestáis más rápido. El sucedor del Nore. No, ya digo, la verdad que la gente va a poder hacer cosas muy guays con el creador de personajes de Elden Ring. Y cosas muy horribles, pero también mola. Yo apoyo a los templarios, los cojones. You have to admit, the Templars have brought some of this hatred on themselves. That is the popular school of thought, no? It's the truth. It used to be that Templars were welcomed wherever they went, defending people from dark magics. Now the townsfolk are as likely to slam their doors as offer us a bed. The image of the poor, chained apprentice is a powerful one, and one the mages are more than willing to exploit. Hey, Anders han visto más 5. I shudder to think what the Knight Commander will do when she learns of this Blood Mage's plot. I don't know what to say. I owe you everything. What those Blood Mages wanted to do to me. Os lo vengo a ver si hay mochilas. Que con el equipamiento del DLC voy que chuto hasta sabe Dios cuándo. I heard you lost something. This it? I didn't expect to see this again. Thank you. Truly. Aprovechar a vender cositas. Solo puedo llevar. Yo eso de Miyazaki leí que... Más bien leí como que, bueno, que tampoco es que no le gustara, simplemente no tenía opinión sobre el asunto. Que le parecía que habían hecho un buen trabajo y ya.
No sé, con Miyazaki es que se dicen tantas cosas que no sabes nunca. Qué recompensa. Vizconde Dumar solicita vuestra ayuda. Su hijo Saemus se ha perdido en compañía desconocida y debe regresar presto sano y salvo. Paz con el senescal Bran en su puesto del torreón del Vizconde. Uy, los FPS. Si juegas iniciando sesiones en los servicios en los servidores de Dragon Age, te convertirás en parte de la comunidad. Revisa tu perfil y tus logros. Insist if you must, but Viscount Dumas will see no one. If you've news of Seamus, I will relay it to him. Fine. Tell Dumas my scouts have tracked the boy and his Canary captor to the wounded coast. I'm taking a full company after them, and when I return, I expect him to make a show of the reward. So many to deal with one Kunari seems excessive. He may be Tal Vashoth. The Winters leave nothing to chance. Get out of my bloody way. Madre mía, esa hoy no ha sido nada. Yes. What is it? Let Miyazaki res. De hecho leí, que tampoco sé hasta qué punto es verdad, que después del Elden Ring quería volver a trabajar en los ¿cómo se llaman? Los juegos que hacían antes, que hacía From Software antes de los Souls. Eran un rollo. Eran otro rollo, no sé si eran por turnos o. Ay, no me sale el nombre. El 2 es un insulto, dice el tipo que se lo pasó en una semana. Los juegos que estaban haciendo antes, que quería volver a trabajar en ellos. No me acuerdo del nombre. No son muy conocidos, pero ya salía en ellos ya salía Patches y la espada, la Moonlight Sword. If this is about a rescue, that woman did not seem the type. She is the type I feared we would attract. As I told the others, Viscount Dumas' son, Seamus, is missing. We suspect he was taken by a Kunari. If you would like to try your hand at securing his safe return, feel free. I have certainly granted no exclusivity to the Winters and their violent approach. Yo diría que quería trabajar en eso de acabó el Dark Souls 3. Puede ser. Que ya digo, es que por ejemplo, leí que Sekiro era una respuesta a Nioh. No sé hasta qué punto es verdad. Y Elden Ring sí, será un poco el cumplir con las expectativas, ¿no? Pero sí que leí eso, que quería volver a la saga anterior a los Souls. Why? What have you heard? Nothing. Until now. There is truly nothing known. He is gone, and there have been sightings of a Kunari. The only complication is that Seamus is known to be of a sympathetic mind. He may have placed himself in danger, but it is danger nonetheless. The Kunari are not wild in the city. Petition their leader for the boy's return. The Arishok has declared that it is not his role to do so. Arishok es como el líder, ¿no? Los Kunari. Tal Vashoth are hunted anyway, killed for what they are, not for what they may have done. That does not bode well for Seamus. Ay, Red. Sabes apreciar lo que es bueno. This isn't a task for a guardsman? There is a concern of appearance. If we used guards, it would allow Viscount Dumas' opponents to say this admits the Kunari threat because the city responded. In these times, public embarrassment is preferable to official embarrassment.
I should know about the competition. The Winters out of Navarra. They don't care one whit if Seamus is returned unharmed. Their lead, Sirrah Guinness, is hungry for a foothold in fair Kirkwall. And frankly, we have enough of their kind. Ready the reward. He'll be back in no time. Declare it if you like, but the reward goes to whomever brings him back safe. A discussion you are welcome to have with the Pacto de Winters, should campeones. you encounter them Madre mía. on the Wounded Coast. Ay, yo hoy quería ver si podíamos dejar el stream en la zona de los... con lo de los caminos tal, pero es que por cada secundaria que hago me salen 20. Not going to happen. Así que lo veo complicado. Es verdad, lo de que te quedaste sin el logro. ¿Y luego qué habías hecho para obtenerlo? ¿Habías usado algún cheat o algo? No me acuerdo. Para mirar una cosa. Me gusta que vayan subiendo de nivel, aunque no los tengas en el equipo. Está bueno. Segunda partida completa para pasarlo de nuevo y con el logo. Vaya. Malas experiencias. Luego está Knocker, que tiene una figura del Dark Souls 2 en su casa. Los dos extremos. Yo os lo diré que es el único Dark Souls en el que tengo todos los logros. That's the last of them. You do good work. Come, men, back to the vigil, and away from this cesspool of a city. Okay. Make her turn his gaze on you, child. Sí. Yo de Dark Souls 2 solo recuerdo cada vez que le decía a Julia a Dani de jugar, suspiros que echaban y lo que les costó. Ay, eso sí que es verdadera amistad. Con ilusión de acabarlo. What do you know? I was told my old friend Thrask was advising you folks to seek me out. You're looking for the boy, right? Feign something. I'll tell you now, there's not much I can do for you. I'm looking for a retired Templar named Samson.
Retired. Sounds better than burned out husk of a Templar begging coins in the choke damp. They don't do anything to keep you, you know. You join the Order, you're free to walk away. But they're the only ones who've got the dust. The dust? Lyrium, an ore the dwarves mine. Ah, sí, que son los viciados del lirio. Drink the stuff that face down the magickas. Problem is, if you ever try to stop, it just about kills you. Is it true you give aid to apostates fleeing the Templars? The mages I help, they're no more than children, newly discovered their magic and terrified. Barely left their mother's skirts, and now we're saying they got to be locked away for their own good. That demons are hunting them. Do you wonder they run? Ahora vengo. Voy. Soy concha, entro. Pues casi. Just looking at you, I'd say you're a man who helps anyone for the right price. What kind of price? How's this? Right. The lad came to me, not a silver in his pockets. Told him there's nothing I can do for him. I pity any mage who is forced to rely on you for protection. I pointed him to a ship captain I know, Raynor. Sometimes he'll take on runaways. Took another apostate last week, girl I sent him. Might have gone wrong though. I heard rumors he took the both of them captive instead. So your good friend's a kidnapper? Can't say I'm surprised. Not a friend. Just someone who's not afraid to try this business. Rumor has it, Raynor had the pair of them locked inside a Keys warehouse, somewhere close to dockside. You want to go looking? You might find the lad before he gets ransomed to the Templars. Or worse. Joder, macho. 50 platas no está mal. Acá. Las casas son todas iguales, macho. Bueno, sí, son todas iguales.
Barry. Piece of cake. Get a hold of her. Please, help me. Anyone. Get the hands! I heard they can't do no spells without hands. Alfred. You know nothing of magic. Sé los sacrificios que has hecho para ocultar mi secreto, pero ya no soy una niña. No puedo hacer que cargues con ello toda la vida si no queremos que mi secreto nos destruya. Debo vivir mi vida de mujer y de maga. Adiós, padre. Espero que algún día reconcilies lo que te han enseñado y lo que has visto. Ay. Una trampa. Joder, macho. Cuentas del capitán Reiner. Who do you suppose she was? We should see if there's anything here to identify her. Acabo de encontrarlo. Y aquí no hay nada más. Los que no se descubren desaparecerán a medida que transcurran los años. Edad oscura. Look here, boys. Volunteers. Clap 'em in irons and let's see what the Tevinters will pay for 'em. Fenris. Make him talk. I can do that. Nice. Andraste's great flaming ass. How did you do that? Never mind, I've stashed the boy in a cave, a smuggler hideout on the Wounded Coast. Tevinters will be by to finish the deal today. Now, can I go? No. Sure. Oh, wait. I meant no. Con los esclavistas 0 Chile.
Nadie murió, ¿no? You know, I might be able to give you a hand with that. Love doing that. Nice. Me encanta cuando se transforman en... In the wounded coast. I wonder if that's near the injured cliffs or the limping hills. La valle del traumatismo craneal. No? Just me? Me encanta mi Hawk. Me encanta cuando los enemigos se convierten en dones de dinero. Es maravilloso. Nadie murió, ¿no? Pues bien. We have found neither hide nor hair of the lad, Fainreal. I can only think he has fallen victim to demons or slavers. I found this. It was addressed to you. It seems to be from your daughter. What's this? My daughter? Then you know what she is. How she died. When I traced her to that warehouse, I should have forced her into the circle. My own weakness in the face of her pleas is what destroyed her. It is why I urged Ariani not to give in when Fainreal wished to hide. If only I had been so strong for Olivia. Hágame. So, is this a bad time to say 2 gold a week for the next year, or the Templars get a copy of that letter? Seems only fair. You monster. Fine. Money is what you wish to avoid dragging my Olivia's name through the mud. You shall have it. Now be gone. Negocios. No, Barry, no. Hostia, Fenris más 10. You have your money. What more do you want? ¿Cómo andan de...? Parecía esto. Vale. Me puedo permitir tener un traspiés con Barry. Con Anders no tanto. La verdad, con Fenris ya es lo que dije antes. Me cunde más y la rivalidad. Iba Fenris. Me estoy arrepintiendo de esa decisión. ¿Qué hacer aquí? Hay un combate. Ay, ¿por qué me estoy con Barry? Uy. No me di ni cuenta. Out of your element, dwarf. No thanks to this lot, can't get a decent blade at a bargain anymore. You, though, you're what a man needs. A skilled enthusiast. You can start making sense any time now. My manners. Javaris Tintop, merchant and investor. I need forward thinkers to help court the Kunari. Court the Kunari? Make her think of the children. Those hornheads in Kirkwall have a powder that explodes, and it's just dust. No lyrium, no demons. Anyone can use it. I have heard of this. It's why their ships are so feared. I doubt they were eager to sell. That Arishok said I wasn't worthy. That only their outcast, the Talbashath, or that mercenary. I said, great, I'll go talk to them. Didn't go over well. But, made me think. Maybe
maybe he'll bargain if I get rid of something that bothers him more than, well, me. The Tal Vashoth. The Tal Vashoth. Are you up for some paid hunting? Your people must have something like that already. Small things, shaped to crack faults, not shatter the earth. Plus, they're mostly lyrium. Expensive, poisonous, the Chantry controls it topside, the glow makes you a target. Problem after problem. What's the point when we already have magic that can do the same thing? Maybe you have magic, all tough and human and whatnot. But what of the common man? How does he remove stumps from his land, or produce them on his enemies? What does he do when he needs a hole far too fast? Magic is hard to market. But this stuff you can put in a bag. All right, I'll step in for you. For a price. I'm done bargain hunting. I want it done right. Now, best I could figure, they're up the Wounded Coast, a whole camp. Take their heads off and meet me at the compound in Kirkwall. Get this right, and we'll be richly rewarded. Richly. Sembrias son flores de la familia de las orquídeas, cuyas cualidades terapéuticas se descubrieron gracias a su belleza excepcional. La amada hija de Lord Ignas Poulens de Orlais cayó víctima de una terrible enfermedad pulmonar que sus curanderos no consiguen curar. Pensando que la muchacha no tardaría en fallecer, sus padres rodearon la cama de flores de vivos colores con la esperanza de que la alegraran sus últimos días. Curiosamente, la chica empezó a recuperarse de la enfermedad y recobraba fuerzas día a día. Sus padres estaban asombrados, aunque encantados, y los curanderos acabaron averiguando que la fragancia de una de las flores facilitaba la respiración de la niña. La flor era una embría, que posteriormente recibió el nombre de la flor panacea. La otra embría a la que se le conocen ciertas propiedades mágicas es la embría oscura. Compendio botánico de Inés Arancia. De Inés Narancia. Voy a probar a hacer esto. Si un guerrero guarda un acceso estrecho, los magos y los arqueros pueden aprovecharse. Para un poco de corteza de hierro pura. Esta lesión no sé por dónde encontrarla. Ya será ahí en la zona esta de la montaña, ¿no? Ya se han ido. Ah, era más adelante. Oh. Conclude your business with Keeper Marathari, Igual tengo que venir con... May the Dread Wolf never hear your... Raro que no me salga nada. Igual tengo que venir con Meryl. I thought maybe you could use some archery. Primero aquí.
Se me quedaría de antes. Now we fight. One more is vanquished. Bueno, pues a matar Kunaris. Ah, no, coño, esto no. Esto es lo de salvar al otro. Adictos a sus enemigos, lo que hace a sus víctimas más vulnerables al daño. Mejores Kunaris los de aquí. ¿Te refieres los del 2 o en concreto están aquí en la costa Albashot? Where are they coming from? Ay, siempre me olvido de sacar a Lua a pelear. Joder, con el mago de las narices, macho. Ahí arriba está. O ya se lo cargan estos. A mí es que este equipo está rotillo. Sí, por favor. Revisar cadáveres y demás es primero. Champiñón de las profundidades. Take one more step and the boy dies. Barrick, ayúdame. Tell this dirtbag who we are. If I were you, I wouldn't be threatening the Viscount's son. What? Oh, I suppose you just got a tip from a slaver that he was selling mage flesh cheap. You never thought to ask where he got it? You never wondered if you were buying the Viscount's well-known love child from his elven mistress. The boy he swore to protect, even if it meant raising the entire free marches? I seek no war with the free marches. Take the lad to his father. Oh, that's quite a generous offer. This was the price set on the boy. Please accept it as an offer of peace. Sí. Igual tenía que haberme lo cargado también.
Are you working for the Templars? Your mother sent me. Hardly a difference. I can't believe her. My whole life it was all, I'll love you and protect you. Then I have some bad dreams and it's off to the Templars. I'm here to help you, Fainrail. Why? You don't even know me. I've spent my whole life protecting my sister from exactly what you fear. Is there any chance you'd help me reach the Dalish? That's where I was trying to go. See if they'd take me in. I'm as much Dalish as human. You'd be alone among the Dalish. Even more than a Dalish would be here. Compared to being held prisoner, or made tranquil, I'll risk being lonely. Look, I know it's different in other kingdoms, but here, no one helps circle mages. Anything the Templars don't like, you get the brand. The Dalish, they've had magic forever. They could teach me. I won't be a danger, I swear. Keeper trains him, keeps him safe from demons. No one gets locked up. Sounds like a winning plan. Because no Dalish mage ever went astray. Was your mother right? Are you plagued by demons already? I can't say for sure. I have dreams. There are voices in the dreams. They ask me to come, to give shape to the void around them. But the Dalish keeper is wise. If anyone can help, she can. Tengo amigos dalishanos. I know the keeper. I'll make sure she takes you in. Then she does not hate humans. Oh, bueno. You don't know what a relief that is. I knew she could No help los me. odian, pero tampoco es que les haga mucha gracia. My mother hired to find me. I will forever be in your debt, friend. So, who's going to tell Mother Dearest? She must be Ya, just dying to es hear verdad. what happened. Fenris más 20. Madre de Dios. Uf. O sea, he arreglado un poco la que lié antes con Barrick y... He arreglado la que lié antes... La que lié antes con Barrick y Anderson. Pero Dios, Ferrit más 20. Ya digo, no me importa porque es que es más fácil llevarlo aquí. Pero Anders me jodía que se me fuera rivalidad. Pues bueno, considero que es un precio justo. El precio justo. Chan, 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 chan. Pero hostia, más 20. Eso es lo que me ha dejado loco. No que me dé rivalidad, sino más 20 de rivalidad. Vale. Ok, Rezad, que aproveche. Yo voy a ver si soy si puedo terminar con las secundarias. O a ver si se me alarga mucho lo dejaré. Voy a avanzar lo que pueda con las secundarias. Y ya voy viendo. And the world's rid of one more Canary. Easier than I expected. Call the men back. We've got an appointment with the Viscount. Isn't that right, Seamus? Ashad! You killed him! You Vashedan bitch! That one of their words. See, that's why you need to be dragged home. You're playing too nice with those things. I'll wager you've gone even further than that. Haven't you, brat? A little rough for a rescue, don't you think? Competition? Well, you're too late. The Winters,
have already claimed him. Sirrah, if I must go back, so be it. But I will not see these murderers rewarded. Spoiled shit! I'll cut out your tongue and charge extra for bringing you back quiet. And as for you, I could do with some entertainment while we wait for the others. We're under attack. Anda, a pegarse. Dead and good riddance, but she said she was waiting for more. A lot more. It's not the worst place to be trapped like rats. Strip the camp, and we'll ready a fitting welcome. Ole. ¡Ay, qué rapidez! Voy a intentar verlos aquí. Joder, macho, bueno. I've never seen so many corpses. So much blood. O cosa tuya. Soil yourself later. There may be more. Joder, macho. ¿Cuántos más? Ese de ahí atrás no me gusta. Dios, Andrés está ahí, que apenas da la mitad de los proyectiles me están chocando. Ah, pues parecía que sí, que le chocaban con la roca, pero... Coño, ¿y estos de aquí? Madre mía. Ashard never loved, never coddled. You were worth his time, or you are not. They are not the brutes others claim they are. Take me to my father, and I will try again to make him see. It's clear this was not your first encounter with this Ashard. I met him soon after their ship foundered. I had run again, to escape the keep and my father. Ashard was to map the coast, to find an answer for the Arishok. I had so many doubts. Kunari have none. I wasn't aware that Kunari take many friends. Perhaps it isn't the right word. I am the Viscount's son, bound by everything that means. Ashard did not care. We were both seeking something. That was enough. I confess I'm not sure what one does with a dead Kunari. The body is no longer him, and is worthy of no special treatment. That is, apparently, their way. Should his people be told? They will know. Whether they will deign to acknowledge it, I have no idea. There was much of Ashard that I didn't understand, but it was so very worth trying. The Viscount is clearly concerned about your safety. The Viscount sends thugs to do a father's job.
I was in no danger until his help arrived. You could have told him this was your wish. Keep your assumptions. He doesn't hear me. He's as tired of being disappointed as I am of bearing it. And now, Ashad is dead. It's not right. We'll leave soon enough, Seamus. Be ready. I am at your whim, Sarah. Espérate un poco que tengo que recoger aquí varias cosas. Hablar contigo para irnos. I am ready to leave, and you have coin to collect. Vale, espérate que tengo otra misión aquí. La misión de matar kunaris. Ay. Espérate aquí que tengo que ir a matar los kunaris. Le digo al tío que es amigo de los I am kunaris. ready to leave, and you have coin to collect, I'm sure. Bueno, venga, vamos. Let's go, Seamus. Your father will be waiting in the keep. Then take me to him. Father. My son. I thought I'd lost you. Enough, Father. Allow me to present one Sarah Hawk, Your Excellency. She fulfilled the bounty. Eso. You have my gratitude. I hope you encountered no great difficulties on my son's behalf. Habrá que ser majos. There were complications, but I was privileged to keep your son from harm. I was told the Winters had involved themselves. Was there no way to avoid an incident? They murdered my friend. Where is the concern for that? It was my understanding you were captured alone. Foolishly traipsing about the coast as you do. I was not captured. I was with Ashad. The Kunari. They are not monsters to be feared. If you would just try to understand, others would see as well. Better that you were thought abducted than to have their influence suspected in my own family. Benign or not, it's too much. No sois unos cabezotas. Vamos a defender al chaval. Well, that's just foolish. Listen to your boy, he's making sense. That is quite enough. My apologies, Excellency. Me quedo sin recompensa, ¿verdad? Personal matters. There is no... Just move. Pero... Vale, bien. I can't do that. Tengo que ir a la feria, ¿no? Sí. Hey there, lovely. Your son decided he'd rather be an elf than a Templar prisoner. He joined the Dalish. What? But he is human. They did not even wish me to raise him among them. But they do value magic more than the men of Kirkwall. Perhaps he can have both safety and freedom. As I said, I have little money. But this is a Dalish ring that has been in my family for generations. Please accept it with my thanks. Nice, a venderlo. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you. I'll have to speak with him soon. Thank you
Move along. No sé, puedo colocarme alguna runa. This fell into my hands. Recognize it? I had long since paid my debt over this. It's grand to see it again. Aprovechar para vender cosas. Madre mía, cuánta basura tenía. Sí. Tengo que a Merrill. A los elfos de los Shadows. Hey. Oh, venga ya, más misión. You get more letters than I do. There's another one on the desk. Nos hemos visto y sé que eres una persona capaz, de buen carácter y actitud inusual. Vete conmigo fuera de la ciudad. Ok, pero esa sí que la voy a tener que dejar. Hey, Mary. You know what the Dalish say to their dogs? Take the Dread Wolf by the ear if he comes. I could tell you a story of the Dread Wolf if you like. Sounds interesting. Long ago, a clan lived on the Silent Plains. It was a terrible, lonely place where the sun was forbidden to shine. Their keeper had a coursing hound. They had run down deer and hares and wolves together when they were young. But they had grown old together, keeper and hound, and now only dozed before the campfire, dreaming of hunts. But then the Dread Wolf came, for the keeper was wise and kind. The things Fen Harald hates above all else. At night, he tried to steal into the keeper's dreams, to twist his mind and turn him against the people. But even in dreams, the courser guarded his master. He caught the Dread Wolf's scent and gave chase across the Fade. Oh, you like that part? Shall I keep going? I don't think you have a choice. Fan Harald tried to shake his pursuer, but the hound ran as coursers can only run in their dreams. Even the wind couldn't have fled that hound. He ran the Dread Wolf down and grabbed him by the tail. Fan Harald howled so loud that the veil shook and even the stars scattered in fear. But the hound wouldn't let go. Neither hound nor wolf gave in. Finally, Fan Harald bit off his own tail to escape, and away he fled. Ever since, the Dread Wolf thinks twice about playing his tricks when dogs are on guard. I'm pleased you liked it. So few animals are interested in Dalish history. He's a sweet dog, Hawk. See you later. Okay. I hope Mother convinces the Viscount to give us the estate. I will talk to the Viscount about our estate. Your mother's busy writing to the Viscount. If you want more touching family stories, go to her. So.
El otro me da que lo dejaré para el próximo día. En verdad son un par más de misiones. Muy claro. Hablar con los talesianos. It occurs to me, I don't know how Sandamount got its name. Esto. Oh, Dios, qué lío. A no ser que haya enemigos. If you're wise, you'll stay far away. Watch your steps, Jan. You don't know how many Dalish arrows are trained on you right now. May the Dread Wolf never hear your footsteps. Hey, mi colega. I can't thank you enough for letting me come here. But it hasn't been quite what I thought. Getting sick of all the elves? It's better than the Circle, but we haven't made as much progress as I hoped. You know, when I lived in Kirkwall, I felt like everyone could tell by my face I was an elf. Now I understand how easily I passed. It's harder here. Still, we appreciate you bringing him here, friend. We would not see a son of our tribe suffer alone. Please, accept this as our thanks. I've made this wrong. Another nightmare. They just keep getting worse. May the Dread Wolf never... Footsteps, child. Era por aquí la cosa esta. No me ponen un cosito en el mapa. Mierda. Es para el equipo. ¿Qué puede pasar en las partes que antes no podía? Pero... y orino. Dejar para el próximo día. Vamos a volver a la casa. Bueno, primero voy a vender. Aquí se Work with the grain of the wood, not against it. vender directamente. Vale.
Subir. Sigo sin saber dármela. Esto me interesa. Okay. Sin guardarlo. Despacio. De corteza y tierra pura. Vale, ya no sé para dónde encontrar. Esa es la que no tengo claro ahora. Tu crimen habla con Merrill en su casa de Belfast. A la costerita para matar a los bandidos hasta el shop. Responde a la petición. Vale. He oído rumores de que alguno en la capilla ha estado cierto. Discretas indagaciones por baja ciudad. La ciudad de Refugio Celeste, la mayor ciudad de las marcas libres, se encuentra a la orilla del gran río Minanter. Recuerdo vivamente mi visita a la ciudad. Remonté el río en una barcaza, un navío torpe que se movía a ritmo pausado, y desembarqué en la plaza central de la ciudad. Un espacio impresionante con fuentes de mármol y rodeado de fincas regias. La riqueza del Refugio Celeste era espectacular. Un camino de granito llevaba al edificio más grandioso que he visto en mi vida. Ian me indicó que era la residencia del soberano de Refugio Celeste, el príncipe Bael. Cenamos en la mesa del mejor amigo de mi guía y me ofrecieron un amplio surtido de platos regionales. Me llamó la atención uno en particular: pastel de pescado y huevo, el plato más famoso del Refugio Celeste. Se cocinan 3 peces sin espinas, pescados en el día, en un recipiente de porcelana con huevos duros, fruta deshidratada, especies y nata espesada. Todo cubierto por una pasta ligera. Maravilloso. Genítico. Historia de Jordan. Primeros hijos del receptor. Arlata. Sí, los... El maná. Stalbashot. Perderse en una antigua ruina tevinterana en el norte de Rivain está sobrevalorado, y de repente me vi rodeado de varios grupos de Kunari que parecían actuar conjuntamente. Conseguí esconderme en una aldea llamada Vinda. Sus habitantes, casi todos humanos y unos pocos elfos, eran fieles devotos del Kun. Es la aldea más organizada que he visto en mi vida. Las casas eran idénticas y estaban distribuidas a lo largo de líneas perfectamente ortogonales. Las tierras de labranza estaban bien cuidadas y parecían ser comunales, pero había signos de daños por todas partes. Pasé la noche en casa de la matriarca de Vindar, que se presentó solo como vidente. Intenté contarle a mi anfitriona la historia de los atacantes Kunari y descubrí algo. Los Kunari son gente que sigue el Kun. Nacidos en la sociedad Kunari que rechazan el Kun, llevan el nombre de Bashot, significa grises.
Los grises deben abandonar sus hogares pues no tienen hueco entre los Qunari. Ellos se vuelven en contra de la sociedad que los expulsó. Estos proscritos han de llamar Talbashot, los verdaderos grises. No saben ganarse la vida con un oficio y venden sus servicios como mercenarios. Hasta los guerreros más inútiles de la raza Qunari cuentan con un tamaño prodigioso y un semblante intimidante. Estos Qunari fueron quienes me atacaron en el campo. Los Talbashot libran una guerra encarnizada contra el Qun, los Qunari y a veces contra el orden establecido. El ejército Qunari no tiene rival, así que suelen atacar granjas y asaltar a viajeros y a aquellos que se alejan demasiado de la protección Qunari. Tuve suerte de ir con vida. Geniti. Los elfos dalishanos. Con el tiempo los imperios humanos se desmoronarán. Hemos visto cómo ocurre esto incontables veces. Hasta entonces esperaremos, mantendremos las fronteras de las tierras salvajes, crearemos hayas, construiremos arabeles y seremos un objetivo para los humanos que nos rodean. Intentamos hacernos con las viejas costumbres, para volver a aprender lo que ha sido olvidado. Invocamos a los dioses antiguos, aunque no responden y no nos han escuchado desde antes de la caída de Arladan, para que algún día se acuerden de nosotros. El Garnan, el anciano del sol, el Gel que derrocó a su padre Mital, Protector, Benjarel, el lobo terrible, Andruil, la cazadora, Falondin, amigo de los muertos, Dictamen, el custodio de los secretos, Ilan Nain, la madre de las hayas, Yune, maestro de las artes, y Silaise, guardiana del hogar. Nos reunimos cada 10 años para el Arlatugen, para volver a contar las antiguas historias y mantenerlas vivas, porque cuando los reinos humanos hayan desaparecido, debemos estar listos para enseñar a los demás lo que significa ser elfos. Ishar, el custodio del clan Ralafelin de los elfos Dalish. Vizconde Marlowe Dumar. Lo que ocurrió con el vizconde Perrin Trenhall fue una farsa. Yo estuve a su servicio en el Torreón y me hierve la sangre cada vez que alguien dice que fue un tirano. Era un buen hombre que hizo todo lo que estaba en su mano para librar a Kirwall del control de los que usan el poder en beneficio propio. ¿Acaso las cosas no han funcionado así siempre por aquí? En tiempos pasados fue el Imperio, luego los Qunari, posteriormente los Orlesianos, ahora los Templarios. ¿Cuándo nos hemos gobernado a nosotros mismos? Intentó expulsar a esos malditos Templarios para que disfrutásemos de la verdadera libertad. ¿Qué obtuvo a cambio? La Campilla ha nombrado al señor Marlowe Dumar como su sucesor. Después de semanas de discusiones, después de decir a los nobles que elegirían a su vizconde, después de que todo el mundo estuviese de acuerdo en que había que usar un nuevo título, ¿por qué no rey? ¿Por qué seguir usando el que impusieron los orlesianos? Después de todo eso, la capilla lo ha nombrado a él. Supongo que ese es el motivo. Todo el mundo piensa que tiene muy poco carácter y no parecen estar equivocados. Tiene a los templarios por un lado y a los nobles por otro. Todo el mundo espera que resuelva sus problemas, pero no tiene ningún poder para hacerlo. Hace lo posible por mantener la paz y aunque sea el único, creo que no lo hace mal. Quiere mucho a esa niña tan triste. Visto cómo sabemos mira a su padre y me da pena. Está encerrado en el torreón y no tiene contacto con otros niños. Ve cómo su padre es menospreciado por cualquier charlatán arrogante que pisa el gran salón. Aunque fueran caóticos, echo de menos los tiempos de Perrin Renhall. Esperemos que algún día Saemus entregue a esa ciudad el legado que se merece. Un sirviente desconocido. Las cámaras del Caldalso. Dragón. Sebastián Bael es el único hijo vivo de la familia gobernante de Refugio Celeste, cuyos asesinados en un violento golpe de estado. A Sebastián no deja de parecerle irónico el hecho de que si está vivo es porque su familia se avergonzaba de que fuese un borracho y un mujeriego. Lo entregaron a la capilla de Kirwall contra su voluntad. Al principio rechazaba el estilo de vida sacerdotal, más tarde se sorprendió al ver que su demostración de fe era real. Desde entonces su fe en el Hacedor y su plan para Tedas ha sido inquebrantable. Apasionado con su nuevo papel, Sebastián hizo votos de pobreza y castidad para convertirse en un hermano jurado de la capilla, hasta que volvieron a preocuparle los asuntos mundanos cuando se enteró del asesinato de su familia. La suma sacerdotista Elcina, mentora y amiga de Sebastián, espera convencerlo de que abandone el conflicto de Refugio Celeste y vuelva a realizar buenas obras. Los panas. Cada generación la magia es menos habitual entre los dalishanos. El don va desapareciendo y los niños con talento se reparten entre los clanes para que todos los custodios tengan un sucesor y ningún clan corra el peligro de quedarse sin un guía. Beryl nació en el clan Alerion, en las colinas de Nevarra. Era la tercera niña del clan que nacía con el antiguo don. Cuando se celebró el siguiente
Arrazben fue entregada al clan Sabrae para ser la primera de la custodia Maretari. Merrill solo tenía 4 años. Solo la mayor parte de su vida en Ferelden y la espesura de Corcari hasta que la ruina obligó a su clan a ir a... Los panes, supongo que te referías a los Kunari Tali Shop. Ya está. Las deidades de Alesianas. Es interesante, los panteones paganos siempre son interesantes. Bueno, lo dejamos aquí. A ver si el próximo día podemos ya por fin terminar con las secundarias, que están siendo un montonazo, y empezar a seguir con la trama principal. La tengo muy abandonada. Gracias por verme. Hasta la próxima.